Buenas tardes, jóvenes. Vamos a estar revisando Darwin, evolución y selección natural, los aportes y conclusiones que él ha tenido, o bueno, que él tuvo más bien. Bien, el primer párrafo, ¿lo puedes leer, por favor, Luis Uriel? Dice, propuso que las especies evolucionan, o como dijo él, tienen descendencia con modificaciones y que todos los seres vivos pueden rastrear su ascendencia a un antepasado común. Muy bien, muchas gracias. Sí, justo una de estas es que nosotros venimos de alguien más. Se refiere a que tenemos cierto parecido hacia nuestro ancestro. Bien, el siguiente párrafo, Saraí, por favor. Dice, Darwin también sugirió un mecanismo para la evolución, la selección natural, en la que los rasgos heredables que le ayudan a un organismo a sobrevivir y reproducirse se vuelven más comunes en una población o a lo largo del tiempo. Ok, muchas gracias. Estos son de las dos principales aportes que él está mencionando en conclusión. De ahí tenemos también la propuesta. Darwin, Dulce, ¿podrías leer, por favor? Darwin también, Darwin propuso que las especies cambian con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro común. En este modelo, cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables genéticas en relación con su ancestro común, las cuales se han acumulado gradualmente durante periodos de tiempo muy largos, eventos de ramificación repetidos en los que las nuevas especies se desprenden de un ancestro común, producen un árbol de muchos niveles que une a todos los seres vivos. Bien, gracias. Este árbol, como lo mencionan, es, si se acuerdan en su guía, viene una ilustración. Supongamos, como en la célula tenemos la célula madre y de aquí se ramifica y en la ramificación empiezan a hacerse más. Esto es lo que tenemos en común. Nosotros venimos de este ancestro y de este ancestro salen, ¿no?, las ramificaciones y se sigue manteniendo ciertas características de este mismo que tenemos en la base. Estas van a seguir prevaleciendo y es una cuestión hereditaria. Muy bien, el siguiente párrafo lo puedes leer, por favor, Lupita. Lupita. ¿Mandé? ¿Puedes leer el párrafo por favor? ¿El de Darwin se refirió? Sí. Darwin se refirió a este proceso en el que los grupos de organismos cambian en sus características heredables a lo largo de generaciones como descendencia con modificaciones. Hoy en día lo llamamos evolución. Bien, como descendencia con modificaciones, a eso se refiere. Esta evolución va a seguir cambiando constantemente. Seguimos manteniendo ciertas características, pero estas van a seguir cambiando y va a depender mucho de los agentes externos que tenemos que se da esta evolución. Ok, la selección natural. ¿La puedes leer, por favor, Cristina? Lizeth. El primer punto, ¿verdad? Sí. Es importante destacar que Darwin no solo propuso que los organismos evolucionaban. Si ese hubiera sido el inicio y el fin de su teoría, no estarían en tantos libros de texto hoy en día. Además, Darwin también propuso un mecanismo para la evolución, la selección natural. Este mecanismo era elegante y lógico y explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones de tal manera que se hacían más adecuadas para vivir en sus entornos con el paso del tiempo. Muchas gracias. Es esto.
Existen varias cuestiones que Darwin propuso, pero que después se desecharon. ¿Por qué? Porque en la actualidad ya no se están utilizando y se rechazaron las teorías o hipótesis que él tenía, porque a través de los estudios se dieron cuenta que no todo lo que él decía era cierto, pero sí sigue prevaleciendo esta cuestión de lo que hace la evolución y la selección natural. Ahora, el concepto de selección natural de Darwin está basado en varias observaciones. Ahí está, se basó en observaciones que son fundamentales. La primera, ¿la puedes leer, por favor, Ramos? Dice, los rasgos a menudo son heredables a los seres vivos. Muchas características son hereditarias o pasan de padres a hijos. Darwin sabía que eso sucedía, si bien no sabía cómo que los rasgos se heredaban mediante genes. Perdón. Exacto. No, está bien, no te preocupes. Nos está diciendo eso. Sabemos que se heredan ciertos rasgos, pero aquí él desconocía que era a través de la cuestión genética. Nosotros ahora sabemos que es por esta cuestión genética, por el gen dominante y el gen recesivo. Y aquí tenemos una ilustración que justo la teníamos en la guía. Tenemos estas mariposas, ¿no? Tenemos padres, pasan sus rasgos heredables a sus hijos. Y aquí tenemos una mariposa azul oscuro, puede decirse, y una mariposa azul no tan oscura. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se combinan estos, estos son sus hijos, con ciertas características que se pueden parecer a su papá o a su mamá, o una combinación de ambos. Lo mismo pasa aquí, ¿sí? Se ve cómo prevalecen ciertas características que justamente las dan de padre a hijo. Ok, la siguiente, ¿la puedes leer por favor, Miguel? Se produce más descendencia de la que se puede sobrevivir. Los organismos son capaces de generar más descendientes de los que su medio ambiente puede soportar, por lo que existe una competencia por los recursos limitados en cada generación. Sí, aquí hay algo importante. En la cuestión de la selección natural, esta va a depender mucho por la parte de los recursos. Nosotros aquí en esta ilustración entendemos los recursos son limitados. ¿Qué quiere decir? Hay escasez de comida, esa es la principal. Escasez de hábitat. No hay un lugar más grande dentro del planeta donde podamos estar viviendo. O sea, si se dan cuenta, cada vez nos estamos acabando, gracias a esta extensión de ocupar lugar para vivir, estamos acabando con los recursos naturales. Y aquí, ¿qué es lo que pasa también? La escasez de parejas. Mencionaba en otra clase que no recuerdo hace cuántos años leí, sí, no me acuerdo bien cómo fue, pero decía, ¿no? Que por cada hombre en el mundo hay 7 mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? Hay más mujeres que hombres y esto mismo genera esta escasez de pareja. No todos los individuos sobreviven y se reproducen, que entra acá como conflicto, ¿sí? Esta querer ganar, querer tener así como que necesito mi casa, necesito comida, necesito muchas cosas que no se están teniendo ahorita o que poco a poco se están acabando. Bien, la siguiente, ¿la puedes leer, por favor, Luis Uriel? Luis Uriel. Perdón, profe, ¿qué me dijo? Que si puedes leer esta, por favor. La descendencia varía en sus rasgos heredables. La descendencia en cualquier generación tendrá rasgos ligeramente distintos entre sí, color, tamaño, forma, etc. Y muchas de estas características serán heredables. Sí, esta descendencia, o sea, el que sigue, va a tener ciertos rasgos que se mantienen en don de jóvenes. Recuerden que algo que siempre va a prevalecer o una característica va a ser de nuestro gen dominante. Entonces, aquí viene esto, una pequeña ilustración. ¡Hey, eres roja! ¡Qué linda! Dice, wow, me encantaría ese color azul en las alas, pero no se puede. O sea, por mucho que tú digas, es que yo quisiera tener ojos azules, pero si en tu casa nunca hubo alguien con ojos azules, difícilmente lo vas a llegar a tener. ¿Por qué? Porque no es una característica
hereditable, ¿no? Que hayan tenido dentro de tu familia. Entonces, esa es otra observación que tuvo Darwin. A lo que él concluye, que es el primer párrafo. Alfredo, ¿lo puedes leer, por favor? En una población, algunos individuos tendrán rasgos heredables que los ayudan a sobrevivir y reproducirse, dadas las condiciones del entorno como los depredadores y las fuentes de alimentación existentes. Los individuos con los rasgos ventajosos dejarán más descendencia en la siguiente generación que sus pares, dado que sus rasgos los hacen más efectivos para la supervivencia y la reproducción. Bien, aquí nos está diciendo algo. Rasgos ventajosos, los que nos dan esta ventaja o este extra hacia los demás. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, con los leones. Si se dan cuenta, a lo mejor está en una manada y está el león, ¿no? Pero llega y a lo mejor uno de los cachorros, que ya no es cachorro, ya es un león adulto, quiere apropiarse de la manada. ¿Qué es lo que entra ahí? El conflicto, ¿cierto? Se pelean y ya, quien gana es el que se vuelve como que el dueño o el rey de la manada. A esto se debe. Debe de existir esta cuestión ventajosa. ¿Y qué es lo que hace aquí? El hecho de que gane un león o gane otro león quiere decir que es más fuerte, a lo mejor porque es más joven o porque tiene experiencia. Y esta fortaleza la obtuvo de algo y viene de esta cuestión hereditaria también. Al igual que, bueno, viene la cuestión evolutiva, esta necesidad de procrearse, que entra mucho en esto, en este punto, donde los recursos son limitados. También tenemos, por ejemplo, en esta cuestión de la ventaja o de tener ciertas ventajas hacia los demás, es que si nosotros demostramos ciertas capacidades dentro del mundo, ¿sabes? Que es que, no sé, necesito hacer algo para sobrevivir, tu evolución, tu capacidad de evolucionar te va a mantener vivo, que es esta relación a la teoría, ¿no? De la selección natural. El débil es el que va a desaparecer. Ahora sí que es una cuestión de conflictos ahí, pero ese es uno de los postulados que hay. El siguiente lo puedes leer, por favor, Caro. Debido a que los rasgos ventajosos son heredables y a que los organismos que los aportan dejan más descendientes, los rasgos tendrán a volverse más comunes, de sentarse en una mayor parte de la población en la siguiente generación. Sí. Este rasgo ventajoso lo obtenemos de esta parte hereditaria que es el gen dominante. Y al hecho de ser ventajoso y que se sigue heredando constantemente, nos va a decir, ya todos los demás van a tener estas características y son razas más fuertes, que se pueden adaptar más fácilmente, que van a seguir evolucionando, pero van a tener esa característica, que van a tener ventajas sobre los demás. Bien, el siguiente punto, ¿lo puedes leer, por favor, Ana? En el transcurso de varias generaciones, la población se adapta a su entorno, ya que los individuos con rasgos ventajosos en ese ambiente tendrán conscientemente un mayor éxito reproductivo que sus pares. Bien, gracias. Y es esto lo que relacionábamos con los leones, lo que tenemos aquí en la parte principal. Nos dice, a través de varias generaciones, la población siempre se va a adaptar a su entorno, porque hay necesidades. Si escasea agua, si escasea la comida, necesitamos hacer algo diferente, ¿sí? También tenemos esta parte donde va a decir tiene mayor éxito reproductivo que sus pares. ¿Por qué razón? Porque tiene esta ventaja. Este león va a poderse reproducir con mayor facilidad que otros leones que son débiles, ¿sí? A eso se refiere prácticamente como que ejemplo. Bien, voy a dejar de grabar y de compartir, jóvenes.